Doy la bienvenida a quienes están integrando a nuestro servicio acá presencial y también al servicio a través de nuestras redes sociales. Hemos venido conversando, reflexionando, compartiendo por ya varias semanas y estamos llegando al fin de esta serie de los milagros de Jesús. Hemos buscado ver en cada uno de estos milagros obras sobrenaturales, poderosas de parte de Jesús, algo de su carácter, algo del carácter revelado de Dios. Y hoy día quiero invitarles a reflexionar, a buscar en su Biblia, también va a aparecer en la pantalla, acá adelante, Marcos capítulo 11, versículos 12 en adelante. Marcos capítulo 11, versículos 12 en adelante. Yo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice de la siguiente manera: al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús tuvo hambre. Viendo a lo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algún fruto. Cuando llegó a ella, solo encontró hojas, porque no era tiempo de higos. Nadie vuelva jamás a comer fruto de ti, le dijo a la higuera. Y lo oyeron sus discípulos. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó la mesa de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Cuando cayó la tarde, salieron de la ciudad. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús: Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de lo que dice, sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Lo primero que llama la atención en esta sección, en este pasaje que hemos leído, es el hecho de que ocurre una situación con una higuera saliendo de Betania, y parece ser que el relato es cortado, hay una discontinuidad en el relato y aparece inserto un nuevo episodio, el episodio del templo. Y luego continúa el relato o el episodio de la higuera cuando aparece ya seca desde la raíz. Eso es lo primero que llama la atención, y tenemos que considerar esto como una sola sección, un solo bloque para efectos de lo que Marcos está comunicando y lo que nosotros también hoy día queremos reflexionar y queremos entender es mensaje para nosotros hoy en día. Esta sección la vamos a dividir y entender básicamente en estos tres momentos que hemos visto y probablemente usted ha identificado ahí en la lectura. El primer momento es cuando Jesús busca frutos en esta higuera y cuando no lo encuentra, maldice a la higuera. El segundo momento es cuando Jesús entra en el templo y entra en una controversia con aquello que el templo representa, con aquello que el templo significa para los judíos en aquel momento. Y el tercer momento tiene que ver con la vuelta a pasar por el lugar donde está la higuera y observar que la higuera está completamente seca, y desde allí Jesús comparte una enseñanza acerca de la fe en Dios con los discípulos. Entonces, teniendo en mente estos tres momentos del pasaje, es que vamos a ir reflexionando y tratar de entender lo que Marcos quiso comunicarnos a nosotros a través de este evangelio. En primer lugar, dice el pasaje, parte diciendo que Jesús sale de Betania. El día anterior ha sido la entrada triunfal en Jerusalén, en la noche vuelve a Betania y al día siguiente vuelve a salir de Betania rumbo a Jerusalén, y cuando sale de Betania encuentra en el camino, a lo lejos, divisa una higuera.
Y ese pasaje nos comenta que se acerca a la higuera porque tenía hambre y busca recoger fruto de esta higuera. Ahora, la higuera en la cultura del siglo XXI o en Palestina en el siglo I tenía un simbolismo, tenía una representación para los judíos en el primer siglo. La higuera, en primer lugar, era muy abundante, era un árbol que era fácil de ver en los caminos, en los campos. Era usual ver estos árboles majestuosos, frondosos, en aquellos lugares, en aquel territorio. Y junto con ello, la higuera era reconocida como un árbol que da mucho fruto, da abundante fruto de higos cuando es la temporada. Así que la imagen de la higuera había llegado a representar, era un símbolo de fortaleza, de protección bajo estas hojas frondosas, era un símbolo de lo fructífero, de lo fértil, era un símbolo de vida para la cultura de la época. Y la higuera llegó en su momento también a representar al pueblo de Israel. Ya en el Antiguo Testamento, Oseas llama a los israelitas fruto de la higuera. Isaías habla acerca del pueblo de Israel como los primeros higos de la temporada. Jeremías también hace una mención acerca de la canasta de higos maduros, refiriéndose a los israelitas, al pueblo de Israel. Miqueas se lamenta en capítulo 7 por reconocer en Israel, en un momento de la historia, una higuera vacía y sin frutos. Así es que tenemos dos ideas respecto de la higuera. Representan la cultura del siglo I, algo que cobija, algo que es una imagen de fuerza, de vida, de fertilidad. Y por otro lado llegó a representar al mismo pueblo de Israel. Esto es importante considerarlo para efectos de la reflexión y lo que va a acontecer a continuación con el relato del episodio en el templo. Otra cosa importante dentro del relato es que se dice que Jesús fue a buscar higos y no los encontró porque no era la temporada de higos. Probablemente para algunos comentaristas este hecho de que Jesús vaya a buscar higos fuera de la temporada es una ironía. Una ironía respecto de esta idea que tenía Israel de ser un pueblo fructífero siempre fértil, siempre fructífero en obras, permanentemente. El segundo episodio lo encontramos a continuación cuando Jesús entra en la ciudad de Jerusalén y entra particularmente en el templo y se genera una controversia por lo que el culto, el servicio, el sacrificio del templo mismo representa. Si había algo firme, algo majestuoso, si había algo duradero, indestructible, porque Dios habitaba allí, se creía, era para los judíos el templo. El templo para ellos era la representación de aquel lugar de refugio, de cobijo, algo inalterable. Para ellos el templo se había convertido en lugar de todas sus esperanzas, de su fe, por medio del sistema de sacrificios, de sus sueños, de la esperanza anhelada hacia el futuro. El templo encerraba y contenía todas estas ideas que para el judío representaban como pueblo de Dios grande, fuerte y que permanecería para siempre. Se pensaba de hecho que ya que la presencia de Dios, según se decía, habitaba en el templo era indestructible y el templo permanecería para siempre, con todo lo que el templo incorporaba como rituales, sacrificios, ofrendas. Todo ello para el pueblo de Israel era el lugar de refugio, era el lugar de la presencia de Dios, era el lugar inalterable que se permanecería para siempre. Y ahí estaba el templo. Seguramente cuando Jesús se acercó al templo y cuando los visitantes se acercaban al templo, veían un lugar majestuoso, veían un lugar frondoso como la imagen de la higuera, un lugar de refugio, pero sin frutos. A los ojos de Jesús, este lugar era un lugar sin vida, sin frutos. Prometía dar vida, pero no lo daba. Prometía presencia de Dios,
y alimentar a los que llegaban a su cobijo, pero no lo hacía. Aunque el templo concentra todas las esperanzas de Israel, ya en el Antiguo Testamento para los profetas se ha convertido en un lugar que dista mucho de ser un lugar de esperanza, un lugar de vida, un lugar de misericordia. En el Antiguo Testamento se venía acusando a los líderes precisamente por haber corrompido aquel lugar y aprovecharse del sistema de sacrificios, del sistema de ritos y de ofrendas para enriquecerse y para acumular poder por sobre la gente. Para Ed Sanders, en el tiempo de Jesús, el lugar donde se ofrecían los sacrificios a Dios era no solo un lugar conveniente, sino un lugar necesario. El templo, con sus sacrificios, ofrendas, ritos, era un lugar conveniente, tal cual como funcionaba para los líderes religiosos, para los poderosos. Y Ed Sanders, citando a Josefo, escribe lo siguiente, dice, abro comillas, cita de Josefo: quien dominara estos lugares, estos templos, estos lugares de sacrificio, tenía a toda la nación en su poder, pues los sacrificios no podían realizarse sin controlar. Y para ninguno era posible renunciar a estas ofrendas, la gente del pueblo, pues antes estaban dispuestos a perder su vida que renunciar al culto que tenían la costumbre de ofrecer a Dios. Josefo identifica que estos lugares, como el templo, aunque prometen vida, lo que hay detrás de ellos es muerte. Aunque prometen libertad, y Jesús lo va a decir en Marcos también y en los demás evangelios, aunque prometen libertad, aunque prometen liberación, lo que el ser humano encuentra en todo este sistema del templo es control por parte de los religiosos, que obtienen una cuota de poder y además se enriquecen de todo este sistema. Encuentran opresión. Jesús reconoce que el sistema coloca pesadas cargas sobre la gente que ni ellos son, ni los líderes son capaces de llevar. Entonces, efectivamente, este lugar, el templo, con todo este sistema, con sus líderes, se ha convertido en un lugar de dominación, de opresión, de control de la gente a través de los rituales, sacrificios y ofrendas y todo lo que allí sucedía. Y a los ojos de Jesús es un lugar estéril, es un lugar donde no hay vida, es un lugar donde reina la muerte. Y uniéndose a lo que dice Josefo, bajo esta idea, un lugar donde se domina a la gente y se le controla. Es decir, todo aquello que debía ser libertad para la gente, los mantenía subyugados. Todo lo que debía ser un lugar donde se conociera a Dios, se diera una enseñanza acerca de Dios, se comunicara la vida de Dios, era un lugar que privaba a la gente y les impedía acercarse realmente a Dios. Jesús acusó en muchas oportunidades a los líderes de que ni ellos entraban en el reino de los cielos, en el reino de Dios, ni ellos dejaban entrar a los demás. Estaba muerto, estéril, incapaz de dar vida a quienes se acercaban. Y aunque nuestras Biblias por lo general subtitulan como la purificación del templo, más que purificación, lo que Jesús está haciendo con esta entrada, denuncia, con volcar las mesas, es anunciar con un acto profético, con este acto profético de volcar las mesas, dar las vueltas, de la destrucción del templo, de los días contados que el templo tenía. Jesús realmente no quiere purificar el templo, porque todo lo que ocurre dentro de él, a los ojos suyos, está corrompido, es infértil, no genera vida, priva a la gente de acercarse a Dios. En lugar de dar libertad, oprime. Entonces, podríamos decir que muy por el contrario de lo que nuestras Biblias subtitulan, ustedes saben que los subtítulos no son obra del autor original del Evangelio de Marcos, más que purificar, lo que Jesús está haciendo entonces es una denuncia de lo que hay en este lugar. Y en el marco de nuestro pasaje, recordemos que esta acción del templo está enmarcada, queda encerradita por la maldición de la higuera y la posterior comprobación de que la higuera se ha secado desde su raíz. En el marco de nuestro pasaje, la acción de Jesús, que pudo haber parecido violenta en su momento y violenta también para nosotros, hoy en día probablemente, es una acción profética que anuncia la destrucción del templo. Jesús va a retomar la idea de la destrucción del templo en el capítulo 13.
Y para algunos intérpretes, algunos comentaristas, el volcar las mesas, el destruir los puestos de cambio de moneda y de mercancía, era símbolo también de destrucción, como la jarra de Jeremías en el capítulo 19, también anunciaba destrucción. O sea, esta idea de volcar las mesas, de destruir los puestos donde se hacían los cambios de moneda y se comerciaba, es símbolo de destrucción. Allí Jesús no purifica el templo, como dice el subtítulo. Probablemente la acción de Jesús fue muy reducida a ciertos lugares donde se hacía este comercio. Jesús no cambió el sistema con esto que hizo. No hubo una purificación. Los cambistas siguieron trabajando en el lugar, se siguió haciendo mercancía hasta que el templo fue destruido. Pero lo que sí genera Jesús es un llamado de atención al pueblo, a sus discípulos, a la gente, con esta acción que algo está diciendo, a la manera de los profetas en el Antiguo Testamento. Es la destrucción, el anuncio de que todo aquello que ha prometido dar vida en el nombre de Dios va a terminar. Tiene que desaparecer. El templo con su sistema, las esperanzas que están encerradas en todos los sacrificios, ofrendas, rituales que ocurren en ese lugar, a cargo de estos líderes religiosos que prometen dar vida en nombre de Dios, pero que finalmente traen muerte, son infértiles, improductivos, finalmente va a desaparecer. Están destinados a desaparecer y tienen sus días, según Jesús, contados. Pero este anuncio de destrucción necesariamente tiene que apuntar a otro anuncio que es de restauración. Cuando Jesús habla de la destrucción de aquello, cuando habla de la muerte de la higuera, la higuera que se seca, luego va a agregar en el tercer punto que veremos una esperanza, y es la esperanza de la fe en Dios. Si Jesús habla de destrucción, de que este sistema del templo termina, que es estéril, que genera muerte, opresión, destrucción sobre la gente, dominación, necesariamente tendrá que levantarse y revelarse algo que restaure, que dé vida. Y eso va a apuntar finalmente a la cruz, a su sacrificio por nosotros. Pero en el pasaje nos quedamos con esta idea de que esto infértil, esto que no ha producido vida, esto que no ha comunicado a Dios, aquello que en manos humanas finalmente ha estado incapacitado de generar vida, de comunicar de Dios a la gente, dará lugar a la obra de Dios, ahora a través de Jesús. Lo que este sistema en manos humanas, finalmente corrompido, no fue capaz de dar, en las manos de Dios y en la obra de Dios sí tendrá lugar. Por la fe en Dios, lo imposible, la salvación, la comunión con Dios restaurada, será posible. Y aquí entramos entonces al tercer momento del relato, que es cuando la higuera se seca desde raíz, pasa nuevamente junto a la higuera. Dice el versículo 20, por la mañana al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado de raíz. Pedro, acordándose, le dijo a Jesús, Rabí, mira, se ha secado la higuera que maldijiste. Tengan fe en Dios, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo obtendrá. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Aquí el resultado del milagro apunta en dos direcciones. Hay que mencionar esto. En primer lugar, el anuncio simbólico de la destrucción de la higuera, esta higuera que se seca desde la raíz, anuncia, advierte, dentro del marco de lo que hemos conversado del pasaje, la destrucción final del templo y todo lo que el templo representaba. Sería destruido totalmente y terminaría. Lo segundo es la fe en Dios, que Dios puede hacer posible lo imposible para el ser humano. Y el relato de la higuera, como marco para el episodio del templo, ayuda a entender con más claridad que la higuera maldita, estéril, sin frutos, es efectivamente para Marcos una representación de aquellas estructuras religiosas, ritos, servicios, liderazgo, interpretación en el momento de la Biblia, sacerdotes, sacrificios que tenían sus días contados. Entonces, entender la situación que ocurre con la higuera saliendo de Betania
que intercala este momento de la entrada de Jesús en el templo y finaliza con el episodio de la higuera seca, nos ayuda a entender mucho mejor lo que Jesús está diciendo. La destrucción de aquello que es opresor, que es infértil, que pretende dar vida, que pretende comunicar algo de Dios, por Jesús es rechazado. Y Jesús coloca entonces la esperanza en la fe que la gente debe tener en Dios, en la obra de Dios. La destrucción de todo aquello que oprime, libre de los ritos, libre de las demandas absurdas de guardar, por ejemplo, el día sábado, según la interpretación farisea, libre de guardar aquello que era impuro y de lo que no lo era, libre de las jerarquías que controlaban desde esa ideología y ponían cargas pesadas sobre la gente. Todo eso iba a terminar. Pero habría esperanza, se abriría un nuevo camino para aquellos que realmente buscan a Dios, como ocurre con tanta gente que constantemente iba al templo, ofrecía sus sacrificios, entregaba sus ofrendas. Habría un camino nuevo, un camino verdaderamente fructífero, que es el camino que Jesús está trazando a través de su persona, a través de sus enseñanzas. Y finalmente veremos en el Evangelio de Marcos a través de su sacrificio en la cruz. Por eso es que todo aquello que pretende y tiene la idea y se dibuja, se presenta hacia los demás como agente de Dios que da vida, pero es infértil, improductivo, es rechazado por Jesús. Y aquí quisiera presentar algunas ideas dentro de nuestra reflexión. La fecundidad, el dar vida por parte de Israel y todo el sistema que ellos tenían era imposible. Pero es posible para Dios ahora y es posible para aquel que cree en Dios. Había que confiar en que Dios haría posible lo imposible para los seres humanos. Es imposible encontrar fecundidad por esfuerzos humanos, cualquiera sea el sistema religioso, aún aquellos sistemas que hablan en nombre de Dios y que se presentan como agentes de Dios. Lo otro que podemos aprender es que siempre está el riesgo de que las instituciones o las estructuras religiosas, los servicios, incluso la propia interpretación de la Biblia, una determinada interpretación de la Biblia, llegue a ser en sí mismo y pretendan ser sustitutos de la obra genuina de Dios que da vida. Y llegue a constituirse como algo infértil, improductivo, algo que finalmente no da vida. Infértiles de una obra de salvación que solo descansa en Dios, en quien debemos esperar, en quien debemos confiar. Por eso, queridos, es que nosotros hoy día, hablando en el siglo XXI, no podemos ni debemos sacralizar o atribuir virtud a ciertos sistemas religiosos, a ciertos ritos, a ciertas formas, pretendiendo que nuestras formas, nuestras estructuras religiosas que nos hemos dado, tienen virtud en sí mismas, son fecundas en sí mismas. Lo verdaderamente fructífero viene de Dios. Y a veces va a ser necesario reconocer con valentía que ciertas estructuras religiosas, ciertas estructuras institucionales ya han caducado y ya no son un vehículo efectivo para comunicar la gracia de Dios, la vida que fluye de Dios a través de su Espíritu. A veces tendremos que tener la valentía de reconocer que ciertas estructuras, instituciones humanas, pretendiendo estar al servicio de Dios y de la vida que Dios quiere dar, ya son obsoletas. Aunque éstas tengan 125 años, 200, 500 años. No podemos sacralizar nuestras formas, nuestras instituciones, nuestras estructuras como iglesia si éstas no dan vida, si éstas no son fructíferas, si éstas no están dando lugar a que Dios haga lo que solamente Él puede hacer en la vida de las personas, que es comunicar salvación, restauración, vida a los demás.
Mantener estructuras de poder, mantener estructuras que no comunican vida, estructuras infértiles, estructuras, sistemas religiosos, y pretender que son sagrados, que han descendido del cielo desde de la misma mano de Jesús, como indicación de Jesús. Perpetuar estructuras de este tipo es rechazado por Jesús en el pasaje y es rechazado por Jesús hoy día. Otra cosa importante que debemos considerar es que por lo mismo está la posibilidad de que desde esas estructuras humanas, que a veces se perpetúan como fructíferas, de refugio, de salvación, de vida para la gente, terminemos defraudando a aquellos que están en búsqueda de la vida verdadera a través de Dios. Y también está la posibilidad que perpetuando estas estructuras infértiles, nosotros mismos seamos defraudados, porque no encontramos fruto, no encontramos allí vida, no nos encontramos con Dios, nos encontramos con una cáscara frondosa que aparenta hablar de parte de Dios, aparenta comunicar vida de Dios, pero finalmente no la encontramos. Y podemos nosotros mismos, desde nuestra institucionalidad, organizaciones, ritos, formas, terminar desilusionando y desesperanzando a otros. Nosotros mismos podríamos también quedar defraudados y desesperanzados en sistemas de este tipo. Pero quiero decirte algo y que pensemos hoy día en este punto. El llamado de Jesús es a seguir teniendo fe en Dios, en la tercera parte del pasaje. Cuando le muestran cómo esta higuera se ha secado de su raíz, Jesús llama a sus discípulos a tener fe en Dios, a tener fe en lo que Dios puede hacer. ¿Es imposible encontrar fruto fuera de temporada en la higuera? ¿Es imposible que un monte se traslade al mar? Pero lo que es imposible para nosotros como seres humanos es posible para Dios. Para nosotros humanamente, aunque seamos líderes de años, pastores, sirvamos en la iglesia y generemos estructuras de acompañamiento, instituciones, lo que sea, espacios, para nosotros es imposible generar vida en la gente. La vida viene de Dios. Por lo tanto, todo lo que hacemos debe descansar no en aquellas instituciones o estructuras, sino que en la obra que solamente Dios puede hacer. Él puede hacer fructífera la higuera, simbólicamente, en tiempos en los que no debe haber higos. Él puede hacer que el monte se traslade al mar. Lo imposible para nosotros es posible para Dios. Y el dar vida, lo verdaderamente fructífero, está en Él. Él generará esa vida. Él comunicará esa vida. Por eso, queridos, queridas, tal vez aquellos que nos están viendo a través de nuestra señal por internet, si tú eres uno de aquellos que se ha desilusionado de las estructuras, de las instituciones, de un programa, de una forma, déjame decirte que no debes estar desilusionado de Dios. Las estructuras religiosas, las organizaciones, las instituciones que nos hemos dado pueden volverse infértiles, obsoletas, caducar. Pero quiero invitarte a poner la mirada nuevamente en Dios, nuevamente en el Señor, porque Él puede hacer posible lo que para estructura humana es imposible. Tal vez tú ahí en tu casa estás buscando por tiempo vida que viene de Dios y te has encontrado constantemente con la decepción de estructuras religiosas, cristianas evangélicas, que te ofrecen mucho, pero terminas desesperanzado, terminas golpeándote contra una pared de la desesperanza. Déjame decirte que las estructuras a veces no hablan muy bien acerca de este Dios que da vida. Por eso te invito nuevamente, a pesar de la decepción que hayas tenido en algún lugar, de la desesperanza en la que tal vez te encuentres, por la mala experiencia en algún lugar, en algún otro lugar, en alguna otra iglesia, quiero invitarte a poner la mirada nuevamente en Jesús. Porque Jesús es el único que puede hacer posible dar vida, darte vida, cuando a veces nuestras instituciones humanas no lo representan como deberían y no son canales para comunicar la vida como Él solamente lo puede hacer.
Así es que sigue teniendo fe en Dios, en que Él puede darte aquello que necesitas. El pasaje habla de que el que cree en lo que Dios puede hacer, recibirá aquello que está necesitando. Siempre, queridos, será tiempo para volver la fe en Dios y esperar que Él haga en tu vida, en la vida de tu familia, de tu matrimonio, en tu vida personal, aquello que nunca has encontrado en otra persona, en alguna organización, en alguna estructura eclesiástica. Él puede hacer posible lo que para ti en este momento ha sido imposible, a pesar de tu decepción, a pesar de tu frustración. Sigue perseverando. El pasaje dice al final que para el que cree con la seguridad de que lo va a recibir, recibirá aquello de parte de Dios. Y Dios sabe, querido, querida, de qué cosa tienes necesidad profundamente en tu corazón. Y Él quiere restaurar las vidas. Y Él quiere traer salvación a tu corazón. Y Él quiere traer libertad a tu corazón. Así que no pierdas las esperanzas en este Dios que es capaz de hacer lo imposible en tu vida, aunque humanamente nosotros no podamos. Imposible dar fruto fuera de tiempo, imposible trasladar los montes, pero aquello que es imposible para nosotros como personas es posible para Dios. Nosotros hoy día no vivimos en la maldición de la esterilidad de la higuera. Vivimos bajo la bendición de un Dios que a través de Jesucristo y la obra en la cruz ha abierto la ventana de los cielos para dar a aquellos que le buscan lo que necesitan. Pero el pasaje dice, para el que tiene fe en Dios, querido, querida, lo único que permanece es Dios y su iglesia, su pueblo, para comunicar esta vida. Las estructuras pueden pasar. Hemos tenido distintas formas de organización por 2000 años de la iglesia. Tenemos hoy día distintos tipos de gobiernos para las iglesias. Tenemos una infinidad de formas que la iglesia durante 2000 años ha tomado. Muchas de ellas han caducado, son obsoletas y probablemente muchas de las estructuras presentes que tenemos hoy día en nuestras iglesias también van a caducar. Nos tenemos cuenta a la vuelta de algunos años que son infértiles. No comunican con efectividad la vida que Dios quiere dar a través de su Espíritu a su iglesia. Lo único que permanece es Dios y la obra que Él solamente puede hacer. Para Él solamente es posible dar vida, cuando para nosotros es imposible. Queridos, aquí vemos muchos involucrados en el trabajo de la iglesia de Jesucristo. Pastor Javier lo decía, a nivel local, nivel distrital, nivel nacional. Y todos queremos involucrarnos en el servicio de la obra. No podemos involucrarnos desde el esfuerzo humano. Hay una tarea que tenemos que hacer, poner a disposición nuestra mente, nuestras capacidades, todo aquello que Dios nos ha dado y con lo que nos ha dotado. Pero finalmente, la obra de dar vida, lo verdaderamente fructífero, siempre vendrá de parte de Dios. No de los espacios que nosotros podamos generar, no de las estructuras, de las ideas, las estrategias. Eso está muy bien, no estoy hablando en contra de aquello. Sino que nunca tenemos que perder de vista de que lo verdaderamente fructífero viene del Señor. Así que como líderes, como pastores, como aquellos que se quieren involucrar, integrar y tal vez comunicar el Evangelio ya en su lugar de residencia, donde viven, donde trabajan, donde estudian, recuerden, no es una estrategia, no es una forma que bien podríamos tenerla, finalmente es el Dios de lo imposible comunicando vida a aquel que hoy día le está buscando. Aquel que hoy día busca comer, recibir, alimentarse. Aquel que sinceramente está buscando a Dios con el corazón. Queridos, que a través de nuestras vidas nunca se encuentren con la pared de una estructura rígida, estéril, inútil, obsoleta, caduca. Que a través de nuestras vidas la gente se encuentre con alguien que está viviendo algo fresco de Dios permanentemente y comunicándolo a los demás. No porque sea muy inteligente, muy estratégico, tenga mucha labia para poder comunicar el Evangelio, sino porque ha puesto su confianza en Dios. La fe en el Dios que puede hacer posible lo que para nosotros es imposible. Aquel Dios que comunica lo verdaderamente fructífero,
por obra suya. Lo único que permanecerá siempre es la obra de Él, queridos. Y yo te invito a confiar en eso. Hay mucha necesidad en nuestra ciudad, en el Gran Santiago. Hay mucha necesidad en nuestro país, en el mundo, a tu alrededor. Pero no serán nuestras formas, estructuras, estrategias que debemos tenerlas, idearlas, cranearlas. Siempre será lo que Dios puede hacer. Traer vida donde no la hay. Levantar de las ruinas a aquel que está destruido. Hacer fructífero aquello que solamente Él puede revivir. Hoy día no hay templo en Jerusalén. Es una señal de que finalmente eso puede pasar. Vuelvo a decir, nuestras estructuras cristianas evangélicas con el tiempo han ido cambiando y muchas han entrado en lo obsoleto. Siempre será Dios, siempre será su obra a favor de nosotros. Siempre será Él. ¿Dónde están puestas tus esperanzas? ¿Tu esperanza está puesta en una iglesia? ¿Tu esperanza está puesta en una institución, en una organización? ¿Tu esperanza está puesta en una denominación cristiana, evangélica? ¿Dónde está puesta tu esperanza? ¿O tu esperanza está puesta en el Dios que se comunica, que revela, que infunde vida a través de su Espíritu? No estoy diciendo que desechemos las instituciones, las organizaciones, ni las iglesias, ni las denominaciones. Estoy diciendo que siempre debe estar la mirada puesta en aquel que comunica vida, aquel en quien estamos llamados a poner la fe. Porque este templo puede que mañana no lo tengamos. Puede que las estructuras varíen de nuestra denominación Alianza, como ya ha ocurrido. Puede que las estrategias cambien, pero siempre descansaremos en la esperanza de la obra de Dios. Y es en Él y solo en Él. ¿De qué estás dependiendo para comunicar lo verdaderamente fructífero de Dios? Vuelvo a decir, de una institución, de una estrategia, de tus capacidades, o en Dios, con la fe puesta en Dios. Has sido dañado, tal vez herido por esas instituciones que prometían vida y terminaron oprimiéndote, y hablo de iglesias, queridos. Hay muchas iglesias, muchos liderazgos tóxicos que lo que hacen es exprimir a la gente, sacar económicamente lo más que se pueda, controlando a la gente, precisamente por la fe que ellos tienen en Dios, precisamente por la búsqueda sincera que ellos tienen de Dios en sus necesidades. Querido, tienes todo el derecho a estar desilusionado de esas instituciones, de esas iglesias, pero déjame decirte, no de Dios. Dios quiere darte verdadera libertad y Dios quiere darte verdadera vida. En Dios está lo verdaderamente fructífero. Él puede comunicar vida cuando tal vez los lugares, organizaciones, espacios en los que estuviste no te lo dieron. Todo lo contrario, tal vez te cargaron con más pesadas cargas, coartaron más tu libertad, buscaron controlarte, buscaron oprimirte. Jesús sigue estando presente en la historia humana y sigue a través de nuestras vidas, a través de esta iglesia, comunicando vida a aquellos que le están buscando. No pierdas tu fe en Dios. Puedes estar profundamente decepcionado de algún lugar, de algunas personas, de líderes religiosos, decepcionado, qué sé yo, de tantas cosas que vemos y que escuchamos a veces en las noticias respecto de iglesias, líderes cristianos. Tal vez experimentaste eso de primera mano, pero no te decepciones de Dios. Sigue poniendo tu fe en Dios, que Él dará a tu vida lo que tú necesitas. Solamente Él puede hacerlo. Vuelve a mirar a Jesús y a poner tu fe en Dios. El único que puede hacer posible lo imposible, dar vida, darte lo que necesitas. En Él está lo verdaderamente fructífero. Y quiero invitarte a orar, porque en la construcción de espacios, de lugares, de instancias que comuniquen esta vida estamos todos. Todos tenemos que ser parte de esto. Todos tenemos que examinar nuestra vida, todos tenemos que examinar nuestro corazón y decidir buscar a Dios y poner nuestra confianza en Dios para ser
estos canales, estos medios a través de los cuales la vida de Dios se comunica a aquellos que hoy día honestamente buscan alimentarse, sinceramente están buscando de Él. Oremos al Señor. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tantas veces en la historia, no solamente en el pueblo de Israel, tu revelación, tus palabras, tus enseñanzas, comenzaron a quedar atrapadas, capturadas por ciertas formas de interpretación, comenzaron a quedar capturadas en ciertas estructuras institucionales, organizacionales, que terminaron por petrificarse, convirtiéndose en canales ya infértiles, inútiles, que no comunicaban la vida que tú quisiste en su momento. Pero gracias por Jesús, por tu Hijo, Señor, porque nos revela que en su momento aquel sistema en el que tenían tantas esperanzas, pero que a la vez traía tanta decepción, iba a caducar. Y se levantaría ahora a través de tu Hijo, de Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, lo verdaderamente fructífero. Señor, ayúdanos a nosotros hoy día como iglesia tuya, como pueblo tuyo, como familia tuya, a crear, a inventar, a revisar lo que hacemos, para que tu palabra, Señor, corra y sea comunicada efectivamente como vida a quienes lo necesitan, Señor. Ayúdanos a siempre revisar nuestra propia vida, Señor. A veces somos tan estructurados en nuestra vida personal, nos limitamos a ciertas formas, a cierta forma de devoción, a cierta forma de servicio, a cierta forma de comunicar el Evangelio, a ciertas estrategias. Señor, queremos depender de ti. Idear, pensar, ser creativos, pero siempre confiar en que la obra es tuya, Señor. Ayúdanos a hacer esos canales a través de los cuales lo verdaderamente fructífero que viene de ti tenga cabida, para que otros puedan alimentarse, para que otros puedan conocerte, para que otros se encuentren con aquello que necesitan, Señor, y que viene de ti. Queremos caminar con fe en este sentido, Señor. Señor, y si tuviéramos que revisar de manera personal, como iglesia, Iglesia Nacional, Señor, como organización cristiana, nuestras estructuras, nuestras formas, Señor, ayúdanos a hacerlo con sabiduría, de tal manera de identificar aquellas cosas, Señor, que se han petrificado, que están obsoletas, Señor, y que necesitamos tal vez reinventar, volver a recibir de tu creatividad para ser efectivos, para que esa vida que viene de ti fluya, siempre en la confianza que la obra te pertenece a ti, Señor. Señor, si aquí hay gente, hermanos, hermanas, amigos, que han sido heridos, heridas, destruidos por sistemas de este tipo, Señor. Si han encontrado tal vez opresión, si se han encontrado con líderes autoritarios que buscaron controlarles, Señor, si hoy día, habiendo buscado con honestidad, con sinceridad de tu presencia, de tu palabra, de tu vida, se han encontrado con sistemas de este tipo, yo te he pedido, Señor, que les restaures. Y que esta comunidad, nuestra iglesia local, Señor, sea una comunidad en donde ellos se encuentren con esta vida que viene de tu palabra, de esta experiencia genuina contigo, y encuentren restauración, Señor. Alienta a aquellas que tal vez hoy día están decepcionados de la iglesia cristiana evangélica, por lo que han vivido de primera mano, por lo que escuchan en las noticias, por lo que han escuchado de algún amigo, de algún familiar, ha sido su experiencia. Señor, que tengan un verdadero encuentro contigo, Señor, y lo verdaderamente fructífero que viene de ti, a través de la fe en ti, la mirada puesta en ti, de lo que tú puedes hacer y quieres hacer a favor de sus vidas, Señor. Confiamos en tu obra, confiamos en tu palabra, confiamos en que es tu poder y tu obra la que permanece para siempre, Señor. Y en esa obra tuya que estás haciendo hoy día
y completarás hasta el regreso de Jesucristo. Esa es la hora que queremos confiar y a la que nos queremos sumar, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.